¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, que esta vez ha decidido presentarse ante ustedes con un plano torcido seguramente, pero no, porque a partir de ahora, ante un movimiento, todo se estabiliza, porque Porrini, el nombre mortal que ha recibido lo inconmensurable de la existencia de este ser que nos ilumina, que nos trae. Porrini va a estabilizar. Porrini, como Axis Mundi, viene a horizontalizar lo que está desordenado en el mundo. Porrini es el motor. Pero Paráclito. hoy está con nosotros en su formato mortal. Claro. Sí, la semana informe. ¿Cómo le va, Porrini? Bien, maestro. ¿Usted cómo está? Acá estamos. ¿Cómo? Usted está de ocre. Sí. Digo que está otoñal. Yo estoy otoñal. Borrabino. Muy lindo color. Lindo. Estamos a la moda. Buah. En fin. Sí, Esto es la moda. Es una moda. Bien, es una moda. Bueno, aquí estamos para hablar de... uno habla de tantas cosas. Hoy vamos a comentar, vamos a introducirnos en una literatura que es interesante, que es muy linda. Quiero dedicar especialmente el programa de hoy a una seguidora nuestra, escritora, Teresa Segarra, que es peruana. Hoy vamos a hablar de literatura peruana y hace poco publicó su segunda novela. Bueno, me mandó nos sigue fervientemente. Ya que estamos a Chelita y a Elena. También a Chelita, que estuvimos con ella. Son peruanas también, cariño enorme a ellas. Y por supuesto a toda la comunidad peruana que nos sigue, seguramente hay muchos. Como 40 millones, calculo. Sí, por ahí. Así que 40 millones que no estarían suscritos, ¿no? No. Así que vamos a meternos de lleno hoy en uno de los escritores más interesantes. Nosotros cuando hablamos de literatura peruana, por supuesto, hemos dedicado un programa a Vallejo, a Vargas Llosa, hemos hablado... Julio Ramón Ribeiro, y siempre está ahí dando vueltas José María Arguedas. Uh-huh. Así que hoy vamos a dedicarnos, durante estos 40-45 minutos, a tratar de comentar algo en torno de la obra de Arguedas, escritor sumamente polémico en algunos casos, que murió en 1969, nacido en 1911. Se suicidó en la universidad. En la universidad, en un baño de la universidad. Se disparó con un revólver. Exacto. Lamentablemente, la vida de Arguedas está plagada de... Una vida muy triste. Muy triste, de mucho padecimiento depresivo. Desde chico muy maltratado. Sí, aparte con unos insomnios espantosos, bueno. No obstante... Una madrastra muy negativa, ¿no? El padre era una buena persona, según parece, pero la madre muere y bueno, queda a cargo de la madrastra. Sí, es una cosa terrible porque independientemente de esa vida llena de angustias, de penas y de frustraciones tal vez, se refugió en la escritura y en su oficio, que no era específicamente la literatura solamente. Era antropólogo. Era antropólogo. Claro. Y eso va a ser, o significa algo central en su obra. Exactamente. Y quizás sea el eje sobre el cual se va a generar una discusión que me parece interesante poder comentar, invitar a que lean, y que es la tensión, ¿no? la disputa que se genera dentro de la literatura hispanoamericana, pensar, creo que es una falsa dicotomía, o por lo menos es una dicotomía que ha llamado la atención de la crítica, que es la identidad literaria de América o de Hispanoamérica. Es más bien universalista, trascendente, entre comillas, eurocentrista, o debe responder a los valores propios del regionalismo, el indigenismo. La polémica con Cortázar. Bueno, de eso vamos a hablar también. Esa dicotomía
Claro. que se sostiene, sobre todo en la década del 60, Sí. 50, 60 y ya en los 70 con el boom y con todo esto, eso se licuó. Para ¿no? mí es apolillada. Por eso te digo, me parece apolillada. una discusión... Por supuesto que históricamente hay que tenerla en cuenta, ¿no? Desde luego. Pero quizás los argumentos de Arguedas son interesantes, Muy en la interesante. disputa Sí. con Cortázar. Si bien más se le da la razón a Cortázar, en líneas generales. Toda la intelectualidad en general se pone del lado de Cortázar. Sí. Pero Arguedas tiene buenos sus argumentos, qué sé yo. Pero bueno, Sebastián, Arguedas. Bueno, yo, mira, lo que tengo de Arguedas, tengo dos cosas, pero bajé unos de los libros. Tengo la hermosísima edición de la Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho fue uno de los grandes proyectos de Hispanoamérica en torno, venezolana, por supuesto, en torno de la obra de grandes autores de América, grandes. Valga decir que allí está otro gran peruano, César Vallejo, pero por supuesto está Ricardo Palma y por supuesto está los grandes autores como Miguel Ángel Asturias, incluso nuestro Borges, Macedonio Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tenía de interesante esta biblioteca era la calidad de edición de la obra muy cuidada y los prólogos. En este caso el prólogo es de su connacional Mario Vargas Llosa, quien hace un prólogo muy respetuoso, porque han tenido algunas diferencias con Arguedas, ¿no? Fundamentalmente era un hombre polémico, como decía Diego. Y lo que trae como selección, ¿no?, de la obra es su gran novela Los ríos profundos y una serie de cuentos escogidos, entre los que están los mejores, por supuesto. Yo voy a hablar de algunos. Valga decir, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Guarmacuyay, que es Amor de Niño, Diamantes y Pedernales, La agonía de Razuñiti, El sueño del Pongo, que son cuentos exquisitos. Y después uno de sus últimos libros, Amor Mundo, que también reúne algunos de los mejores textos del querido José María Arguedas. Y su novela Los ríos profundos, que es una de sus grandes novelas. Después vamos seguramente a hablar de alguna otra. No sé cómo querés empezar. A ver, para ordenar, yo tengo muchas cosas anotadas, obviamente voy a decir la mitad, pero para empezar a leer Arguedas, o por lo menos para ubicarlo dentro de la tradición literaria de Hispanoamérica y dentro de la tradición peruana, por supuesto, como bien decías, esa polémica con Cortázar, esa polillada, en la que de alguna manera también Vargas Llosa tiene, en ese prólogo seguramente, o en ese, debe haber algo allí, porque Vargas Llosa logra superar un poco algunas cuestiones, por lo menos el primer Vargas Llosa, sí. Ya el último más complicado, pero ese Vargas Llosa previo y durante el boom, creo que entiende un poco mejor cómo funciona el sistema literario o el campo literario. Pero en Arguedas no hay una defensa rabiosa, me parece, del puro indigenismo. No. Porque hay algo muy interesante. Yo leí un estudio de Ángel Rama. Ángel Rama. Ángel Rama, el crítico uruguayo, interesantísimo. Siempre que leo algo de Ángel Rama, sí, da en la tecla justa, ¿no? Sí. En un estudio, un prólogo que hizo a Los ríos profundos, Ángel Rama sostiene que hay como dos principios fundamentales para abordar la obra de Arguedas, específicamente Los ríos profundos, y que ambos tienen que ver no solamente con su oficio como escritor, sino con su oficio como antropólogo. Claro. Como antropólogo estrictamente de la tradición quechua, ¿no? Entonces dice, bueno, estos dos pilares son, en definitiva, la sintaxis y el léxico, ¿no? Correcto. Es decir, peca de estructuralista por momentos Bueno. Ángel Rama en esa línea, ¿no? Pero mira quién soy para decir que Ángel Rama peca de algo, ¿no? Es el momento no sé, también, ¿no? Pero está bien lo que plantea, porque en definitiva, supongo que la antropología que estudia Arguedas es estructural, está totalmente imbuida por el estructuralismo. Sí. Entonces, Levi-Strauss, toda esa Strauss, toda esa corriente de pensamiento no va a derivar en otra cosa que no sea
justamente un análisis estructural de la tradición y demás. Obvio. Entonces lo que dice Ángel Rama en ese sentido es interesante. Leer Arguedas es encontrar un trabajo continuo en el que se quiere conciliar la sintaxis y el léxico del quechua, la musicalidad del quechua, al español. O sea, una traslación, no una traducción, sino una traslación del sistema. Con lo cual se obtiene, según la tesis de Rama, y lo podemos comprobar leyendo algún fragmento, una cadencia oracional, una forma de pensar la narrativa con música, con ciertos tonos, con ciertas variables musicales que responderían, siguiendo Ángel Rama, a esa tradición quechua. Pero además dice algo fundamental en ese prólogo. El prólogo se llama Los ríos profundos, ópera de pobres. Voy a citar un fragmento que dice: la novela, en definitiva, como ópera de pobres, está hecha de materiales humildes que conforman la cultura popular, tal vez con los desechos de la gran tradición europea, como migajas de esa gran comida. Uno dice desechos, ópera de pobres, y en definitiva parecería algo peyorativo, ¿no? Claro. Pero no lo dice de manera peyorativa, lo está diciendo justamente como una forma de entender la gran cultura europea, no como fin, sino como medio, en todo caso. Porque, a diferencia, bueno, en la gran disputa con Cortázar, yo tengo acá un excelente análisis de Carlos Cipriani López, que está en un blog, lo encontré en un blog, se llama Narratura. Narratura es el blog que tiene los extractos de la disputa, los marqué con colores, qué sé yo, no sé. Bueno, el concepto de provincianos, que Cortázar le critica a Arguedas. Arguedas luego le critica, bueno, no es fácil decir esto estando en París, yo a usted no lo veo tan exilado, qué sé yo qué, bueno. Pero está esta cuestión de, en resumidas cuentas, pueden ir a buscar la polémica, no vamos a resumirla aquí, pero es simple. Cortázar va a decir que no hace falta estar en el terruño para poder escribir sobre la identidad hispanoamericana, y Arguedas le dice, no, hay que estar acá, hay que quedarse, porque somos provincianos de la gran nación, no sé qué, bueno. Algunos dicen es un diálogo de sordos, ¿no? Porque en definitiva estamos yendo hacia el mismo lugar. Es un diálogo de sordos. Pero Arguedas lo que logra con su literatura es conciliar, desde mi punto de vista, esta idea de, bueno, no niego la identidad quechua, y tampoco niego que esa identidad solo puede ser conocida a través de la lengua española, castellana. Exactamente. Pero que a su vez, dentro de las posibilidades de la lengua española, podría llegar a encontrar una forma de decir, una forma de usar la palabra como se utilizaba en la lengua quechua. En ese mismo prólogo, Ángel Rama va a hacer un análisis magnífico sobre la idea de que el quechua tiene una condición lingüística en la que la palabra nombra la cosa como es. No hay distancia metafórica, no hay metonimia. Entonces, en quechua la palabra dice lo que es. Entonces, de alguna manera, lo que va a buscar Arguedas, sobre todo en los ríos profundos, es esa equivalencia. Exacto. A diferencia de lo que va a ser o de lo que venía siendo esa literatura de puro lenguaje, desde Joyce y Virginia Woolf, por lo menos en la literatura inglesa, hasta, qué sé yo, no sé, el Gíglico de Cortázar, Rayuela, ¿no? Esa cuestión de estirar el lenguaje, despojarlo de significante, o al contrario, de significado y que sea puro significante, todo esa lo que... Lacaniano. Lo que Vargas Llosa llamaría la novela de creación, en Arguedas no está. Arguedas es un escritor clásico, una prosa más bien clásica, no hay una búsqueda, hay una historia, de renovación estética o de rupturismo y qué sé yo. Perdón, estoy hablando mucho. No. Esa polémica, si querés, mira, yo la resumí en 2 o 3 líneas. La polémica se da entre 1967 y 1969, en un momento de una ebullición impresionante. Piensen, en el medio está el Mayo francés, ¿no?
Y Arguedas muere en el 69. Claro. Y Cortázar es el primero en lanzar una serie de ideas a raíz de una nota aparecida en el número 45 de la revista de la Casa de las Américas, que es la gran revista cubana que entrega el premio Casa de las Américas, y con 3 puntos fundamentales. Yo marqué 3 cosas que me parecen, 3 frases de Cortázar que me parecen fundamentales, a las que responde José María Arguedas en la revista Amaru, en el número 6 de la revista Amaru. Eso deriva en una polémica posterior. Después obviamente van a intervenir cantidad de actores, ¿no? Porque está en medio Vargas Llosa, por supuesto, y está en medio también Alejo Carpentier y toda la generación del boom. Dice Cortázar: el telurismo me es ajeno por provincial, estrecho, parroquial y preámbulo de los peores productos del nacionalismo. Ven que es inevitable, parece, ligar todo a una cierta política partidista, ¿no? Mi literatura propone una experiencia más compleja, más abierta, dice, más abierta y compleja. Y lo tercero dice: salir del país me permitió nuevas posibilidades de argumentar y de ver lo complejo regional. Y a esto le responde Arguedas diciendo: se estima mejor, según Cortázar, la esencia de lo nacional desde las altas esferas de lo supranacional. Ven que el lenguaje parece, sí, un diálogo de sordo, como decía Diego. No es profesión escribir novelas, dice Arguedas. O sea, para él es un antropólogo, dice, pero mi profesión no es escribir novelas. No existe esa profesión, dice. Le está pegando directamente a Cortázar, ¿no? ¿Sí? No soy un escritor profesional, dice Arguedas, oponiéndose en ese sentido al Cortázar más profesional, más comprometido, ¿no? en el lenguaje de la época. Y cierra esto, dice: todos somos provincianos. Es decir, la idea de que en el fondo pintar el mundo es pintar la propia aldea, como diría Dostoyevsky, y trata a Cortázar, dice, como un cosmopolizante europeo o un cosmopolita europeizante, como ustedes quieran, porque lo que ve es justamente lo que resaltaba Diego, es decir, qué fácil es ver el mundo desde una ciudad central como es París, ¿no es cierto?, etcétera. Lo mismo se le echó en cara a Sartre, ¿no? Por supuesto, Sartre apoyó cuanta revolución había en ese momento, la revolución cubana, las rebeliones africanas contra el imperialismo francés, etcétera, etcétera. Todo muy lindo, todo hermoso, pero no se movía, ¿no? La de Vietnam y demás. Y en algún momento se le preguntó, hay una famosa entrevista, dice: ¿por qué usted no participa de tal cosa? Porque la función del intelectual, etcétera, etcétera. Y Sartre da una serie de justificaciones diciendo que la función del intelectual es pensar y demás. Claro, en París, calentito, ¿no?, en invierno y fresco en verano, podía pensar perfectamente en las revoluciones de aquellos que estaban en el barro hasta los ojos, ¿no? Y esto es un poco lo que le echa en cara Arguedas a Cortázar, diciendo: bueno, usted también está hablando de una realidad que se ve desde la distancia, cómodo en París. Es una vieja disputa, me parece, ¿no? Es una vieja disputa. Lo mismo le echaría en cara Blas Matamoro cuando trata a Cortázar de un escritor liberaloide, de un escritor burgués, etcétera, etcétera, que trata temas supuestamente de compromiso político ideológico, pero desde la comodidad de su, estancia parisina. Lo cierto es que, hay que reconocerlo, Arguedas no solo se movió en Perú, sino que sufrió todas las persecuciones de las distintas dictaduras peruanas, incluso perdió sus cátedras, vivió muy pobremente en algún sentido, luego recupera y siempre está investigando en su propia tierra. Pero yo no creo, a mí me parece, perdón, no una opinión personal, pero yo creo que esta discusión está apolillada, decía, sinceramente, y uno la analiza históricamente, y creo que no tiene mucho sentido. Porque hay una concepción del arte que va más allá de que esté o no esté en un determinado lugar. Es decir, a ver, entonces no tengo derecho a escribir una novela sobre el Imperio Romano, porque ya pasó... Claro, hagámosla a la inversa, ¿no? Claro.
Es decir, si yo quiero ubicar una novela en la Atenas de Pericles, porque me interesa el tema, eso me hace una persona un escritor absolutamente falso, y no es literatura. O sea, en ese sentido, uno comparte lo que dice Cortázar, porque no puedo hablar de América Latina estando en París y demás. Por otra parte, si es la realidad específica, la pintura específica de la realidad, en torno de algo que es impregnante, tiene razón Arguedas, ¿no? Es decir, él está en el lugar donde ubica, no es un cosmopolita, es un peruano a rajatabla, en ese sentido. Incluso la tensión entre la cultura criolla, o digamos, herencia de lo español, y la cultura aborigen, o la cultura indígena, ¿no es cierto?, herencia de la gran tradición inca, se encuentra justamente en conflicto. Es una sociedad conflictual. Él lo vivió personalmente. Él lo vivió, porque él fue muy discriminado por tener raíces aborígenes, por supuesto españolas, obviamente, mezcladas, pero ser en cierto modo un cierto paria, si se quiere, ¿no?, de la sociedad peruana del momento. Recuerden ustedes que estamos hablando de una persona que vivió entre 1911 y 1969, es decir, una etapa en la que los cambios sociales son enormes, pero las herencias en torno de la discriminación, sobre todo surgidas de las repúblicas liberales, valga decirlo, primero de la decadencia borbónica, después de las repúblicas liberales, hizo que los aborígenes fuesen considerados seres inferiores. Esto lo quiero aclarar porque ha traído algunas palabras. Incluso me gustó muchísimo y lo recomiendo. Escuchen la segunda genealogía del descenso de Ángel Fareta, donde habla justamente de lo americano, ¿no? Cómo, bueno, nos hemos dejado llevar por un cierto discursillo que dice que, bueno, llegaron los españoles y maltrataron a los aborígenes. Y la verdad es que hay una etapa en la que se recupera la tradición aborigen de forma tal que se suma la tradición española, sobre todo bajo el dominio de los austrias. Luego vendrá una cosa discriminatoria y mucho mayor, y bueno, las rebeliones, Tupac Amaru y demás, ¿no? Es cierto. Hasta ese momento la nobleza incaica, por ejemplo, habían sido respetados, luego van a ser masacrados, ¿no? Y en la cultura de las repúblicas, luego de las repúblicas burguesas surgidas en el siglo XIX con la independencia, el aborigen es el último estrato social. Y eso es innegable. Perdón, Diego, yo también me voy a buscar mis lentes. Sí, mientras vos... que está muy a tono. No veo nada. Con lo que decís. Quizás esa discusión se traduzca en algo demasiado fácil, ¿no? Porque es muy fácil establecer los parámetros de una discusión cuando está todo masticado, ¿no? Cuando no hay un análisis profundo. Por eso, como bien decías, la discusión apolillada, quizás una falsa dicotomía desde mi punto de vista, ¿no? Porque de algún modo tanto Cortázar como Arguedas trascendieron sus fronteras. Sin lugar a dudas. Hay algunos nombres ahí, Sebas, mientras buscas tus lentes, que podrían entrar también en este escenario. Pensemos en Juan Rulfo, por ejemplo, a quien Arguedas le tenía una admiración y una amistad, ¿no? Carlos Fuentes, que podría estar más cerca de Cortázar, o de la mirada de Cortázar. No, no aparecen. No, se ve que los dejé en algún saco. No importa. Carlos Fuentes, Alejo Carpentier. También. Sí. Vargas Llosa, ¿por qué no? A posteriori vamos a tener El País de Jauja de Edgardo Rivera Martínez, pero ya estamos hablando de la década del 90. Sí, señor. Que de alguna manera continúa esa cuestión, ¿no? Esa pelea. Guasipungo, de casa, ya había una tradición. Eso que Carpentier muy bien dice en una entrevista, en la famosa entrevista que le hizo Soler Serrano, que creo que sigue por ahí, por acá, por YouTube. El mestizaje, dice Carpentier, el mestizaje de la región americana, porque eso es otra cuestión, ¿no? Porque uno escucha tanto a Carpentier y a Cortázar hablando castellano. Cortázar habla con acento francés, bueno, pero es porteño, o sea, yo quisiera que mi literatura, y Carpentier lo mismo, sí. Carpentier es un cubano con acento francés, es divertido, porque incluso en la palabra dicha hay una sí, señor. Decisión
tal vez no voluntaria, qué sé yo, no, claro. No lo escuché nunca Arguedas, no sé si hay registro audiovisual de él, creo que no, lo busqué. Pero, o si uno escucha a Juan Rulfo, tiene acento mexicano perfecto, por Dios, marcadísimo. Entonces, toda esta disputa de los escritores y de la generación previa y contemporánea a lo que se llamó el boom editorial de la literatura hispanoamericana, es de alguna manera una discusión eterna sobre esta cuestión. Uh-huh. Ya Borges la había, como siempre, viejo, ya había dicho lo que había que saber. El escritor argentino y la tradición. Vayan y lean ese ensayo. Totalmente. Ya Borges dijo, bueno, después... Pero bueno... El otro día, perdón, hago un excursus. Encontré por Instagram, mirá por dónde. Imagínate lo que me sugiere Instagram, ¿no? Que mire... fragmentos de Borges en diversas entrevistas. Y hay una entrevista que le hace Antonio Carrizo. Ah, claro. Carrizo era tipo joven. Y Carrizo le empieza a decir nombres de escritores latinoamericanos. Lo que contesta Borges es alucinante. De ciertos poetas dice, bueno, ¿usted recuerda algún verso memorable de tal poeta? No, bueno. Ahí está mi opinión, ¿no? Claro, era terrible, ¿no? Implacable. Estábamos hablando de años 80. O sea, esa discusión, como bien decís, exacto. Pero nos queda la literatura de Arguedas. Por ahí estamos yendo a la... No, yo como para cerrar el tema de la polémica. Pero que se entienda eso, ¿no? Arguedas... es mucho más. Es mucho más. Y en todo caso lo más experimental es su último libro, su última novela El zorro de arriba, el zorro de abajo, que es un empaste, ¿no? Entre un mestizaje, justamente, hablando de Carpentier, mestizaje entre diario personal, novela de ficción y demás, que es en definitiva donde anuncia que se va a pegar un tiro. Exactamente. El zorro de arriba, el zorro de abajo, publicada póstuma en 1971. Yo, si te parece, Diego, resumo un poquito Los ríos profundos. Sí. Los ríos profundos empieza de una manera notable. Infundía respeto, dice capítulo 1, a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro. Su sombrero de angosta ala le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo, porque se arrodillaba frente a las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Mi padre lo odiaba. Había trabajado como escribiente en las haciendas del viejo. Desde las cumbres grita, con voz de condenado, advirtiendo a sus indios que él está en todas partes. Almacena las frutas de las huertas y las deja pudrir. Cree que valen muy poco porque para traerlas a vender al Cusco o llevarlas a Bancay, y que cuestan demasiado para dejárselas a los colonos. Irá al infierno, decía de él mi padre. Así empieza. Fíjense cómo por medio de la observación, de la focalización en un personaje, ¿no?, se lanza toda una estructura social en ese mundo de piedras del Cusco y demás, en la que se evidencia el choque entre lo español y lo indígena a partir del personaje de Ernesto, que es el personaje clave. Dice Vargas Llosa que está pregnada de nostalgia la novela. O sea, a la vez que es un pasado triste, porque es un jovencito que ha vivido una vida no muy agradable, como él y demás, entre discriminaciones. No obstante, hay un pasado que siempre tal vez se edulcora, ¿no?, en algún sentido. El libro se construye sobre la base de la memoria, es decir, esta novela está construida sobre la base de la memoria, y hay algo que resalta, que no es que no hubo una época ideal, sino que, como era chico, las cosas se veían de otro modo. ¿Me explico? Claro. Es decir, uno tiende a idealizar el pasado, no tiende a idealizar porque era joven, obviamente, porque era joven, porque era chico y demás.
Pero no es que haya vivido, no era una etapa de oro de la humanidad. Sin lugar a dudas, uno hace referencia a su propia infancia, ¿no? Para mí fue hermosa, pero seguramente mis padres, mis abuelos estaban padeciendo los horrores de un sistema siempre horroroso y siempre injustificado, y las alegrías a la vez de momentos hermosos. Si es que, claro. Qué interesante interesante no, pero qué fuerte lo que acabas de decir. Bueno, ¿qué sé no, yo? Porque está bien. Ahora yo tengo que pensar que yo pasé mi niñez, buena parte de mi niñez, en la dictadura militar. Claro, sin embargo no tengo malos recuerdos. No los tengo porque era un chico. Usaste una palabra, la focalización. La focalización. Que no es menor, porque... Mickey Ball. La teórica, mirá, que yo también leí todos esos todos esos genios de la... Como siempre, Porrini le encanta ganar. Ay, me encanta. La señora Mickey Ball, me enamoraría de ella con su pelito corto y su... Bien. En fin, con su femineidad tan... Bien. Qué lindo. Claro. Yo le invitaría a ir a Sicilia. Ahí sería muy querida. Señores, en que nos van a bañar, Perfecto. Mira, no nos cerraron el canal por cosas. Hemos dicho cada barbaridad. Ya está. O sea, mira las cosas hacia atrás como si estuviera muerto. No, yo marqué esto. Porque en el fondo el pasado es algo que ya no se recupera, salvo en la memoria, pero habla de sí como si fuese un ser muerto. Es muy interesante, ¿no? Y al nombre de la novela, Los ríos profundos, ¿no? Yo pensaba en esto, en el fluir del tiempo. O sea, es inevitable ver que el río, Heráclito, y ya lo sabemos, ¿no? El fluir no vuelve a su origen, ya fluyó, ya va, ya está yendo, ¿no? Como una memoria historia. O sea, la historia es memoria, la memoria es historia, ¿no? Sobre la base de un principio clave que es el propio recuerdo. Y algo más, y termino, porque lo voy a dejar a Diego, porque si no me pongo insoportable. No, para nada. En el capítulo 8, es un capítulo muy duro, Quebrada Honda se llama, hay algo que revela un poquito, que resume un poquito la mirada de lo español en torno de un sacerdote. Dice, el padre director me llevó a la capilla del colegio. Delante del pequeño altar adornado con flores artificiales, me azotó. Literalmente. Y le dice, es mi deber sagrado. Has seguido a la indiada, confundida por el demonio. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Cuéntale a Dios junto a su altar. Era un pequeño azote trenzado. Recibí los golpes y el dolor, casi jubilosamente. Recordé el trueno de los urriagos en el caserío de Patibamba, ¿no? Donde había estado, donde también el hacendado, ¿no? Castiga a los aborígenes. Me incliné sobre el alfombrado, en las gradas del altar. Te han visto correr por Guanupata, detrás de las mulas robadas por las indias. ¿Cantabas con las forajidas? ¿Cantabas, di? Sí, cantaba. Llevaban la sal para los pobres de la hacienda. Cantábamos. Mi pecho parecía inundado de fuego. La Felipa me maldecía. Confiesa. Estamos solos en la capilla. A solas con Dios. Me maldecía. No, padre. Lo llamó no más fuerte. Cuando descubrieron los 40 sacos de sal. El padre me puso sus manos sobre los hombros. Tienes ojos inocentes. ¿Eres tú mismo o el demonio disfrazado de cordero? Criatura, ¿por qué fuiste? Me preguntó. Usted hubiera ido, padre. Yo no sabía que la sal había llegado. El recaudador es un imbécil, pero no entre la furia aquí. Recemos, hijo. Después te confiesas para que duermas. Le conté todo, el reparto, las órdenes, etcétera, etcétera. La violencia, ¿no? La violencia tan bien narrada. Porque hay que decir la verdad, es un narrador de fuerza. Como decía Diego, no hay complicaciones ni lingüísticas, ni sintácticas, ni complicaciones desde un punto de vista de lo estilístico, sino la crudeza con la cual se muestra esa sociedad. Después vamos a ver algún cuento y van a ver que tiene una sintaxis, insisto con esto, simple pero contundente, muy contundente. Arguedas es casi, como lo dice él, los latigazos, los zurriazos, ¿no? Pegados sobre la piel, ¿no? Yo no tengo mucho más para agregar porque es un poco lo que decíamos anteriormente. Es interesante, ¿no? Lo que decías de Zorro de Arriba, Diego, el pastiche, ¿no? El pastiche, Zorro de Arriba, Zorro de Abajo. Vuelvo a decirlo, es una novela híbrida, finalmente, ¿no?
Tal vez porque en la pulsión de Arguedas por exponer su estado anímico deplorable, sabía que la única manera era ponerlo en el medio de la novela, ¿no? Claro. Los diarios de Zorro de Arriba y Zorro de Abajo mezclados con una novela, con un argumento también relacionado con esto. Está ambientado en una ciudad pesquera, no me acuerdo el nombre ahora, que viene también de la pesca y qué sé yo, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué es el Zorro de Arriba y qué es el Zorro de Abajo? A ver, todo el sustrato folclórico, legendario, mitológico de la tradición quechua tiene que ver con justamente el animal. Bueno, en los ríos profundos está muy marcado el tema de la lengua quechua, términos. Hay un capítulo, creo que es el capítulo 10, que es en quechua el nombre de un trompo, que hace un sonido, no me acuerdo ahora la palabra exacta, que tiene que ver la también peonza, con... Puede ser, sí, es un trompo que ustedes saben que el trompo es un juguete o es un artefacto cónico, generalmente, con cierta... Yo tengo uno, no sé si lo tengo en un cajón. El trompo clásico se enrosca y se arroja y da vueltas. Entonces, esa cuestión con la tradición lingüística, léxica y demás del quechua está muy presente. En los ríos profundos en Zorro de Arriba y Zorro de Abajo está representado justamente en la idea de quiénes son los de arriba, quiénes son los de abajo, ¿no? Volvemos a la disputa, pero en definitiva también es esa hibridación, ese mestizaje entre forma y fondo innovadores, y no tanto, porque son diarios, ¿no? Pero lo más significativo es ver cómo Arguedas está diciendo lo que le va a pasar. Él tenía la decisión tomada, no había manera. Tuvo una enorme depresión. Algún malintencionado sugirió, de los que no faltan, mucho menos en el ámbito de la literatura y de la crítica literaria, algún malintencionado sugirió que la inquina y la insistencia de Cortázar en darle en esta polémica fue también un determinante para que se disparara. Eso es una canallada, ¿viste? Es una canallada porque en el fondo creo que es eso, ¿no? Es decir, estamos en el mismo barco. Sí, totalmente. Don Julio le decía, y él don José María, mi querido Julio, mi querido José María. Creo que en el fondo hay una discusión ahí entre afectos, porque ni de un lado ni del otro, ¿no? Es sordo, no se pusieron de acuerdo. Eventualmente estoy en París, sí, bueno. Tenían más acuerdos que... Pero por supuesto, entonces... Buscaron... Es desolador leer Zorro de Arriba y Zorro de Abajo y leer esas declaraciones. A mí me gusta mucho leer diarios de escritores, me fascina. Pero bueno, tiene su problemática, ¿no? Porque uno dice, pucha, pensar que este hombre... Aparte, como bien decía Sebastián, Arguedas tuvo una vida académica dentro de su ámbito muy activa. Muy docente, tipo... Profesor de varias universidades. Eso que decías, ¿no? Él le recrimina, no lo recrimina, pero lo señala. Yo no puedo considerar la literatura como un oficio porque no vivo de eso. Claro. Él vive de otra cosa, como Juan Rulfo. Pues si Juan Rulfo fuese un escritor de oficio, dice, no viviría en la pobreza. De hecho, Juan Rulfo no vivía de la literatura. Exacto. Era funcionario. Era funcionario. Claro. Bueno, como muchos escritores mexicanos. En cambio, Carlos Fuentes... Decía, fui a comer con Carlos Fuentes y tuvimos que almorzar rápido porque él se tenía que sentar en la máquina a escribir. Claro. Y termina siendo más un padecimiento que un oficio, porque tengo que entregar una novela, ¿cómo se dice? Por entrega, no. Por encargo. Por encargo y no sé qué. Bueno, Arguedas, en ese sentido, en sus diarios lo deja muy bien, muy claro. Toda esa persecución, ese padecimiento deriva, por supuesto, en un intento de suicidio anterior. Sí. Con, ¿cómo se dice? Con analgésicos. Sí, con calmantes, medicamentos psiquiátricos. Exacto. Que los tomaba, por supuesto, porque tenía varios problemas. Las cargas anteriores, ¿no? Sí, y finalmente, bueno, en el 69
se encierra en se el baño un tiro. Y se dispara en la cabeza y muere a las pocas horas en el hospital. A los días. Sí, tuvo una agonía de varios días. Sí, pobre. Dios santo. Pero bueno, Arguedas es uno de esos escritores que son inevitables en esta literatura hispanoamericana y que sirven también como alternativa. Yo tengo cierta reserva ya con los programas de estudios y demás. Cada vez estoy más alejado de eso, de referenciar todo en la segmentación temporal de, bueno, la literatura del boom, el boom latinoamericano, los escritores del boom. Yo no, muchacho, hay algo más allá, qué sé yo. Sí, sí. Me sale pensar también en los querido Roa Bastos. Ah, bueno, claro. Roa Bastos tiene algo, no digo que no, para nada es Arguedas, para nada, pero hay en alguna novela, Hijo de Hombre, por ejemplo, o el Trono entre las hojas, los cuentos, tienen algún elemento que podría parangonarse, en cierto modo, con esta hibridación entre la mirada propiamente tradicional, regionalista, narrada desde un punto de vista más cosmopolita, ¿no? Sí, qué sé yo. Sin lugar a dudas. Pero bueno, digo, Arguedas es ineludible y se suma a esta fila de escritores del Perú que han dado cosas fabulosas. Estamos hablando desde épocas del virreinato, ¿no? Exactamente, fabulosas. Yo, 2 cuentos. Huerma Cuyay, Amor de Niño. El título está en quechua. Es un cuento brevísimo, son 4 páginas, casi que lo podríamos hasta leer, pero como la tensión entre lo aborigen y lo español se da en torno de una niña de la que están enamorados dos muchachos, ¿no? Esa tensión que marca también una tensión racial, cultural, estética, hasta política podríamos decir, en la que la mentira, la verdad, el engaño hieren el espíritu de un joven. Y el segundo, que es un cuentazo, El sueño del Pongo. Pongo es una especie de, ¿cómo decirlo?, de ciervo, ¿sí? Vamos a decirlo así, que es rebajado por su dueño, porque realmente es un dueño, el patrón de la casa hacienda que lo maltrata constantemente, deriva en que este Pongo, siempre en silencio, siempre aceptando y demás, un día decide hablarle y le cuenta un sueño que ha tenido. No voy a contar el sueño, véanlo, léanlo, son 4 páginas, es un cuento de es una joyita con moñito al final, espectacular. Incluso uno podría decir, sí, de carácter alegórico, sí, hay un carácter alegórico notable porque esto es esto, ¿no? Es así. Pero en el sueño está la desvalorización, toda la desvalorización que sufre un hombre en manos de otro hombre. Y el carácter absolutamente arbitrario de supuestas superioridades en torno de la condición humana, ¿no? En torno de, muy bien Arguedas en ese sentido, con una profundidad, con una simpleza y con pocas páginas y, como digo, con frases contundentes. Es una sintaxis seca, árida, con diálogos cortos, bien como latigazos, ¿no? Como lo decía en torno de la novela Los ríos profundos. Siempre esta idea, la profundidad, ¿no? Está sobrevolando en toda su literatura una visión ética, ¿no? Que hacia qué somos y en qué nos relacionamos con los demás y cómo consideramos al otro, ¿no? Que es un tipo de literatura que, por supuesto, para nuestra América tan desgarrada, siempre tiene un valor notable. Realmente un escritor para recuperar, como decía Diego, ¿no?, la calidad de los escritores peruanos, ¿no? Uno más grande que otro. Sería muy difícil decir, bueno, aquel. Uno podría decir, ya desde don Ricardo Palma hay una genialidad notable dando vueltas, y ni hablemos de grandes poetas del siglo XIX y demás, incluso de la época del Imperio Español. Pero bueno, el siglo XX ha dado narradores espectaculares en la hermosa tierra peruana. Mariátegui, José Carlos Mariátegui, gran ensayista,
fundador del Partido Comunista Peruano, grandes pensadores en torno de lo, bueno, Luis Alberto Sánchez, grandes pensadores en torno de lo literario, ¿no? Muy profundos. Bueno, a ver, digámoslo, Vargas Llosa. Vargas Llosa, por supuesto, Mario Vargas Llosa. Pero desde luego, bueno... Premio Nobel, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, a quien yo le tengo un enorme cariño, a mí me parece uno de los grandes cuentistas, insoslayable. Yo no entiendo cómo no se lee Ribeiro en las universidades y en los profesorados como unidad debería leerse, porque es realmente un narrador insoslayable de la literatura hispanoamericana, pero sin lugar a, así como lo es de pronto don Augusto Roa Bastos, o como lo es en nuestro caso Borges o Cortázar, o como lo es don Alfonso Reyes o el mismo José Vasconcelos y demás. Yo no puedo entender cómo se oslaya a estos escritores, ¿no? Y estamos leyendo a veces lo reciente que me parece que le falta que corra agua sobre. Yo no tengo nada con lo contemporáneo. De hecho, vamos a hacer programas sobre escritores contemporáneos. Pero lo que quiero decir es que no se puede soslayar lo anterior. Estoy enterando ahora. Sí. No se puede soslayar. Un programa sobre fútbol. Sí. Empieza la semana que viene. Solo sé que no sé nada. Se va a llamar. Está en Orsay. Así que es Orsay. Está en Orsay. Totalmente. Creo que es más fácil de codificar una novela contemporánea, experimental, o esa poesía experimental de la palabra y la cosa, que entender la ley del Orsay en fútbol, ¿no? Que entender qué es posición adelantada. Si en definitiva tengo que meter un gol. ¿Por qué? Cosas, nunca entenderé por qué le ponen tanta regla a algo que es tan guay. Y que no buscamos comprender. No queremos comprenderlo. Porque ya está Porrini para lo incomprensible. Claro. Peyron es Porrini. Porrini es lo incomprensible. No es la ley del Orsay. Bueno, ya estamos hablando pavadas. Perdón. Totalmente. Losada también lo tiene, así que no es necesario Biblioteca de Ayacucho. Yo tengo la edición de Losada, se consigue Los Ríos Profundos, los cuentos. No es tan fácil encontrarlo en internet, ¿eh? No está... No está completo. No está completo, no es fácil descargar. Obviamente, seguramente debe haber alguien de nuestro público que qué lindo, Nia me manda. Es mi dealer. De manera espuria. Yo no sé cómo consigue, Nia. Supongo que en muchas librerías se consigue Arguedas. Los Ríos Profundos por lo pronto. Sí. Y bueno, Sebastián, si te parece, nos vamos a retirar hasta el próximo lunes. Te lo quería mostrar, pero no lo encuentro. ¿Qué cosa? Tenía Los Ríos Profundos en Losada. Bueno. Como siempre es un placer reunirnos, Sebastián. A ustedes les deseamos una feliz semana. Y seguimos leyendo, como sabrán. Y por favor, no dejen de ver nuestra página ADE Academia, que está en la caja de descripciones. Y estén atentos también a la cuenta de Instagram, porque vamos a tener novedades. Vamos a estar en algunos lugares. En principio, el 29 de junio estamos en el Conservatorio Manuel de Falla, dando una charla hermosísima que ha organizado una querida amiga allá. Y el 15 en el Mariano Costa. Sí, el 15 era, ¿no? Vamos a transmitir en directo. Vénganse, los que están en Buenos Aires. 15 es un sábado, más o menos entre las 7 y las 8 de la noche. En principio sería 7:30. Bueno, gracias por estar ahí y nosotros nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Dieguito. Buena semana, chau. Adiós, gracias.